Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre 5 mujeres que ganaron el Premio Nobel de Literatura, celebrando evidentemente el nuevo Premio Nobel que sorprendió a medio mundo. Y pues nada, miren, vamos a comenzar haciendo una reflexión que creo que es importante, el hecho de que la Academia Sueca, quien en cierto sentido es la encargada de entregar el Premio Nobel de Literatura al mundo, que es el premio de literatura más prestigioso de todos lados, pues siempre se ha caracterizado por ser bastante eurocentrista, por darle evidentemente preferencia a Europa. Y también vale la pena mencionar que también ha sido bastante machista. O sea, si hiciéramos una cuenta entre la diferencia que hay entre hombres y mujeres, pues por mucho los hombres hemos recibido más los premios Nobel que las mujeres, que no quiero entrar como en esas discusiones de machismo-feminismo, pero tendríamos que aceptar que es eurocentrista, es bastante machista y es bastante injusta hasta cierto punto. Pero bueno, vale la pena mencionar, o vamos a hablar el día de hoy, de 5 autoras que sí lograron ganarse el Premio Nobel de Literatura. Autoras que en mi opinión son magníficas, están dentro de mi biblioteca y les guardo muchísimo aprecio. Pero antes de que comencemos, me gustaría que me regalaran un like, se lo voy a agradecer muchísimo. Estamos pues en un momento creo importante. Usted simplemente aplasta el botoncito y eso hace que llegue a muchísimas más personas. También me gustaría que me comentara quiénes son sus mujeres premios Nobel favoritas y qué piensa de la nueva premio Nobel tan peculiar. Y me gustaría que se suscribiera, estamos a nada de 2200 y se lo agradezco muchísimo. Vale la pena mencionar que en la parte de abajo voy a dejar pues una serie de links por si quieren comprar los libros que se están en Mercado Libre. Usted los compra y termina ayudando muchísimo a este canal. Bueno, vamos a comenzar. Ya los tengo aquí, como saben. Estos son mis 5 del día de hoy. Y creo que vale muchísimo la pena revisarlos uno por uno. Vamos a comenzar con esta joya que verdaderamente yo aprecio muchísimo. Se llama La vista desde Castle Rock, de Alice Munro, que es una autora canadiense importantísima. Y en este libro nos deja entrever pues una historia personal, una serie de cuentos. Es un libro que es una serie de cuentos. Esta serie de cuentos reflexionan formalmente sobre sus orígenes, sobre la relación familiar que tiene. Y vale la pena mencionar que ella pues, es de Ontario, Canadá, una parte bastante alejada de las grandes ciudades canadienses. Y entonces pues, reflexiona mucho sobre la vida familiar, sobre sus raíces escocesas. Es un libro en donde sin duda la vida, el amor, la importancia de los recuerdos, la manera en que nos conectamos con nuestras generaciones verdaderamente valen la pena. Y el cuento que le da origen a este libro fantástico, que es La vista desde Castle Rock, es una cosa bellísima que reflexiona sobre la migración, sobre las oportunidades. Es un libro abierto a un montón de cosas y yo creo que vale muchísimo la pena conocer un poquitito tal vez de literatura canadiense. Yo conozco poco, pero sin duda vale muchísimo la pena darle una oportunidad. Y bueno, tenemos aquí otra autora que yo creo que vale muchísimo la pena conocer. Se llama Olga Tokarczuk. Es una autora que se hizo muy popular básicamente pues, de la nada. Es una autora pues muy extraña en cierto sentido. Y en esta obra que se llama Sobre los huesos de los muertos, aquí está una novela verdaderamente fascinante que tiene un sentido como de thriller, pero extrañísimo, y a mí este tipo de cosas me fascinan dentro del mundo de los libros, porque el punto medular es que una señora que está jubilada, que vive como en una parte alejadísima de todo, empieza a analizar una serie como de asesinatos que están pasando de ciertas personas que se dedican a la caza, y de repente eso le permite a la autora pues, reflexionar sobre la manera en que nos conectamos con la naturaleza. Es una autora, pues como les digo, una cosa que de repente mezcla fantasía, ciencia ficción, literatura de thriller y verdaderamente lo hace de una manera increíble. El título, que es Sobre los huesos de los muertos, es un verso de un poema de William Blake que reflexiona evidentemente sobre pues nuestros orígenes y vale la pena
pues no sé, pues es una novela que también vale la pena reconectar con nuestro lado pues natural, o de la manera en que el humano ha impactado a la naturaleza, y pues de esa manera pues también le permite reflexionar sobre los orígenes del hombre, y sobre cómo tendríamos que honrar pues la memoria de un montón de personas. Vamos a hablar sobre esta joyita que se llama Los muchachos de Zinc, de Svetlana Alexievich, que es una de mis autoras favoritas, que básicamente pues hace una reflexión de la guerra de Afganistán, de la guerra rusa contra Afganistán a principios de los años 80, y recurre básicamente al periodismo para hacer una serie de entrevistas, para construir un libro acerca de una guerra que fue una cosa brutal en todos los sentidos, y una cosa sin prácticamente pues origen de causa. O sea, no sabíamos ni siquiera por qué estaba pasando eso, y pues no tenía ni pies ni cabeza, y de repente en estos libros pues se alcanza a ver como la brutalidad, pero también por otro lado se alcanza a ver como la solidaridad de los soldados, la hermandad que se desarrolla, el desconocimiento, el miedo, y nos lleva a analizar en un punto muy muy claro todas las sensaciones humanas que puede desarrollar pues un ser humano en esas condiciones. Y vale la pena mencionar que Alexievich pues dice que sus libros son pues la gran voz de las personas olvidadas, que yo lo creo. Ya hemos hablado sobre esta serie que saca la autora, que verdaderamente es una belleza. Y bueno, en América Latina, que también hemos sido víctimas de el eurocentrismo de la Academia Sueca, pues solamente una mujer ha ganado el Premio Nobel de Literatura, que es Gabriela Mistral. Tengo esta edición de cátedra, y ahora les voy a recomendar un libro que se llama Tala, que verdaderamente es una belleza, que vale la pena conocer, porque pues, es un libro que creo sirvió mucho para poetas como Pablo Neruda, como Pablo de Roca, para muchos poetas chilenos. Incluso me podría atrever a decir que, no sé, que Vicente Huidobro, que Raúl Zurita, pues, le deben mucho a este libro. Es un libro que habla sobre las raíces ancestrales de los pueblos americanos, habla sobre la manera en que se relaciona la muerte y el renacimiento en, pues digamos, en estas culturas ancestrales. Reflexiona mucho sobre este paso hacia el más allá, hacia la eternidad, y cómo construimos un contorno de la realidad. Y pues también es de destacarse que es una serie de poemas con un corte modernista, pero siempre con un lenguaje muy sencillo, como lo hacía Gabriela Mistral, sin dejar a un lado lo conmovedora que es. Y sin duda vale la pena pues, que nosotros nos volvamos a acercar. Yo siempre siento que si volvemos a leer una autora es como volverle a dar vida. Miren, antes de que lleguemos al punto número 5, me gustaría mencionar que la autora Han Kang, que acaba de ganar el premio Nobel en el 2024 por una novela que se llama La Vegetariana, una novela verdaderamente importante, pues yo comencé a leerla en PDF ayer. Me la envió un amigo inmediatamente después de que habían dicho que había ganado el premio Nobel. Y pues me parece es una obra medianamente interesante. Es una mujer de 50 años. Nadie esperaba que esa mujer se ganara el premio Nobel. Sobre todo porque habían otros personajes como, digamos, más importantes. Pero un premio Nobel, pues en el fondo, pues no es más que un halago, una simpatía que tienen ciertos jueces sobre esa personalidad. Pero pues, yo creo que yo no he terminado de leer la novela. No voy a ser tan presuncioso para decir, no, pues yo ya la había leído, porque pues en realidad eso no ha pasado. Pero sé que pues, la vida de hasta donde voy es como la vida de una persona que de repente tiene una serie de transformaciones a partir de un sueño, y el libro sirve como para representar cómo la sociedad tiene un lado siempre opresivo, un lado siempre violento, y pues, sí tiene un lado muy poético. Yo no sé formalmente si me va a gustar o no me va a acabar de gustar, pero estoy siendo totalmente honesto con ustedes. Estoy en el proceso de leerla y en el proceso de conocerla, y vale la pena. Yo creo que este gesto que nos da la academia de llevarnos a autores, no sé, del sur de Corea, pues vale mucho la pena. A mí me gusta muchísimo. Cuando vuelven a ver inglés o norteamericano, pues al final no me conmueve del todo, pero
pues espero pronto poder hacer un video sobre la autora y estoy siendo totalmente honesto con ustedes. Pero bueno, me gustaría que me regalaran un like, ya sabes, te me regala un like, al final llegamos a más gente, terminamos haciendo el YouTube un lugar más inteligente, terminamos haciendo que esto se vuelva un mundo de lectores. Me gustaría que me comentara quiénes son sus mujeres que han ganado el premio Nobel y que vale la pena reflexionar sobre su obra, déjenmelo por ahí. Y me gustaría que se suscribiera al canal, lo venimos haciendo súper bien. Y recuerde que en la parte de abajo están los links por si quiere comprar los libros, que ya sabe que es un acuerdo entre Mercado Libre y el canal y nos ayuda muchísimo. Pero bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Cuídese. Bye.